con ganas de que chegue, porque ao final o que estamos desexando é que pite o árbitro e empezarse a xogar para quitar os nervios e máis para, bueno, para canto antes saber cal é o desenlace, non? Que é o que todos estamos esperando. Así que con moitas ganas de que chegue xa o domingo, e, bueno, xa non o domingo, sino o sábado da tarde, que empeza todo o prepartido, co que caliase e todo o demais. Eso tamén, bueno, chegado este momento, tamén forma parte do premio este do playoff, unha vivencia única e que hai que aproveitar. Antes do primeiro partido falábamos de que unha eliminatoria a 180 minutos, pois que era importante non perdela no primeiro partido. Agora sí que podemos dicir que é unha final, non? Unha final a 90 minutos, un partido único, que visto no primeiro partido e o resultado, pois que está 50-50. Non hai nada que me preocupe especialmente, máis allá que mi propio equipo. Es decir, yo creo que ahora nosotros tenemos un doble compromiso, o tenemos el listón puesto del partido de la semana pasada. Somos conscientes de que tenemos que mantener cuanto menos el mismo nivel, que tenemos que estar igual de concentrados, seguir trabajando en equipo y dejar las individualidades a un lado, sobre todo cuando no tengamos la pelota, y si algo me pudiera preocupar, pues sería que mi equipo salga con la misma idea, con la misma identidad que la semana pasada, las mismas ganas, con la misma fe y la misma creencia que la semana pasada de que podemos sacar la eliminatoria adelante. Yo, viendo cómo el equipo trabajó a lo largo de la semana, cómo está el ambiente en el vestuario y demás, pues bueno, creo que no va a haber ningún problema en ese. Ellos son un club profesional, por la institución, son un equipo de primera división. Ellos tienen jugadores que son profesionales 100%, y que para el año van a estar en primera división, y que tienen muchas horas de vuelo desde hace años entrenando con gente de mayor nivel, y aún por encima la exigencia del club les hace estar el año que viene en la siguiente categoría. Aún por encima, pues vamos a tener el aliciente de que va a bajar el entrenador del primer equipo. Es decir, se van a dar todos los condicionantes el domingo en la Ciudad Deportiva del Español, de enfrentarnos a un equipo con un potencial enorme, y yo creo que evidentemente sobre el papel el que más favoritismo tiene, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos nuestras armas, que no confiemos en nosotros, y como se vio la semana pasada, que tengamos nuestras oportunidades para ganar. Yo os dije antes, yo creo que está 50-50. Yo creo que los primeros minutos de partido van a ser de tanteo igual que la semana pasada, y a partir de ahí que vayan pasando los minutos, cada uno de los equipos se va a quitar la máscara y va a aparecer lo que de verdad quiere. El viaje, el tener que salir el día antes, el tener que pernoctar en una ciudad a 1000 kilómetros de aquí, contra un muy buen equipo y una entidad con nombre, y después evidentemente en el transcurso del partido y previo al partido, pues el ambiente que va a haber, que esperamos que haya, bueno, que el estadio, esas 2 gradas que tienen, que estén a tope, más un espacio a los fondos de las porterías que se pone la gente de pie. Creo que va a ser un ambiente muy bueno, y sobre todo pues ver gente que va a ir con banderas y con el escudo del Compostela, que seguro que se hace notar en el medio de esa multitud del Español, ¿no? Yo creo que esto también es parte, o va a formar parte importante del devenir de esta final, de este partido, porque, bueno, como decía en la previa, no es lo mismo tener 3.000, 4.000 personas animándote y ayudándote como tuvimos la semana pasada, que tenerlos en contra. Entonces vamos a ver si ese centenar o a ver si pueden ser algo más de gente que vaya a animar al Compostela, pues se hacen notar por encima del millar que va a haber del equipo contrario.